Elegido por el demonio, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Un grupo de 4 amigos universitarios tuvieron la idea de visitar el cementerio en la noche. 2 mujeres y 2 hombres querían jugar con la tabla Ouija, algo que ninguno de los presentes había hecho antes, pero querían jugar. Se reían y se ufanaban de su ocurrencia. Visitaron la tumba más antigua que pudieron ver en el cementerio. Cuando empezaron el juego, uno de ellos empezó a reír desenfrenadamente. Parecía un loco. Esto se decía satánico y quería ser poseído por un demonio. Al menos es lo que decía en son de broma. Los demás no podían entender lo que estaba pasando, más aún que en la tabla no había pasado nada extraño. No podían ni imaginar el portal que habían abierto. Aquella tumba, la cual osaron visitar, tenía un cuento bastante tenebroso. Se decía que allí había encerrado un demonio que el mismísimo Dios había enterrado por toda la eternidad. Pero ellos con su estúpido juego lo habían liberado. Pero ellos no se enteraron de nada aquella noche. El grupo de amigos abandonó el cementerio al amanecer. Nada había pasado para ellos. Solo un juego más en el cementerio. Pero días después llega al pueblo un hombre bastante misterioso y taciturno. Todos al verlo le temen, sin siquiera tratar con él. Se nota a primera vista que es alguien que tiene que ver con el mal. Uno de los allí presentes desapareció. Después de aquel juego, en el pueblo se notó un cambio. Tal vez no tan perceptible, pero sí había algo. Las personas dejaron de ser amigables. Muy pronto se encerraban en sus casas. Parecía que le temían a que los sorprendiera la noche fuera de sus hogares. En el ambiente se sentía algo tenebroso y extraño. Una de las chicas resultaba embarazada. Se dice en los círculos sociales de esta que es amante del párroco del lugar y que está embarazada del mismo. Cuando ésta va a dar a luz, dio a luz un martes y yo un miércoles. Así que viví esta historia de primera mano a partir de aquí. Ella está en el pasillo lista con su bebé para irse. En ese mismo instante entra un pediatra. Se lleva a mi bebé para hacerle un chequeo médico. Como ya es hora de cambio de turno, el médico deja a mi bebé en la sala de maternidad. De un momento a otro en el hospital solo se escuchan gritos. Aquello es un caos. Una de las enfermeras que recibía turno se encerró con los bebés y empezó a apuñalarlos con una navaja que traía en su bolso. Los padres podíamos ver desde afuera por los vidrios, pero nada podíamos hacer. Estaba encerrada. Solo gritar y pedir ayuda. La mujer estaba enloquecida y los vidrios manchados de sangre. Aquello era una carnicería infernal. Algunos padres en medio del desespero quebraron los vidrios y entraron, pero ya era tarde, o al menos para hacer pagar la culpable. Ella se había cortado la garganta. Fue la pérdida más dolorosa para mí. Solo pude tener a mi bebé unas pocas horas en mis manos. Se me había partido el corazón y el alma. El pueblo estaba consternado por lo ocurrido. Para hacer más trágica y cruel esta historia, esa misma semana un joven disparó indiscriminadamente en un salón de niños pequeños, matando al profesor y a la mayoría que allí habían. Dicen que no era él, parecía un loco. De un momento a otro volteó el arma a su cabeza y se disparó, dejando su sangre y sus sesos mezclados con los de sus víctimas. Terror y dolor embargaban a todos en el pueblo. Días después una mujer dio parte a la policía que un hombre extraño se veía rondar por el lugar de los acontecimientos. Se creía que era el joven que estuvo en el cementerio y había desaparecido. Se veía más viejo y enclenque, lleno de tatuajes muy extraños, pero la mujer no lo podía asegurar. Preocupada y adolorida por lo que me había pasado, consulté a un chamán qué era lo que estaba pasando en el pueblo. Este me dijo que los jóvenes que habían ido a jugar con la ouija en el cementerio habían despertado a un demonio poderoso. El joven desaparecido estaba poseído por este y andaba entre nosotros como cualquier ser humano. La única manera de devolverlo a su prisión debía ser con la sangre más pura de un niño del pueblo. Así que yo me reuní con los que habían estado en el cementerio y se puede decir que casi los obligué a volver allí y remediar lo que habían hecho. Cuando llegamos, allí estaba el joven desaparecido.
envuelto en una túnica negra. Sus ojos eran negros, tan negros como el infierno. Al vernos dijo con una voz cavernosa, parecía que hablara de ultratumba. Nos dijo que tenía derecho de estar en este mundo y que nadie se lo iba a impedir, que ellos pagarían por haberlo traicionado. No era un joven normal, era el mismo demonio. Así que sin más preámbulos corrimos de allí. No podíamos hablar, solo correr. Todos llorábamos, no sabíamos por qué. Una de las chicas se orinó en su ropa. El miedo era algo inexplicable. Sin saber qué hacer, buscamos al párroco para contarle lo del juego, lo del chamán y lo que habíamos vivido. Él no pareció sorprenderse, solo dijo que ya había llegado el momento. No sabíamos de qué hablaba, ni mucho menos de qué momento. Le preguntó a la joven dónde estaba su bebé. Ella le dijo que en casa, al cuidado de su madre. El sacerdote, sin mediar palabra, salió camino a casa de la joven. Mientras lo seguimos, nos aseguró que el niño de ella era un enviado. Tiene las 3 marcas. El demonio lo buscaba para poseerlo y quedarse para siempre en este mundo. Nos subimos al auto del sacerdote rumbo a casa de la joven. Él nos dijo que él hacía parte de una cofradía que cuidaban esa tumba. Nos aseguró que su bisabuelo había abandonado la cofradía y por eso se había desatado aquello. Él se sentía culpable, pero la joven madre del bebé y los otros 2 decían que eran ellos los culpables. Por aquel estúpido juego, el sacerdote sacó su celular y llamó a alguien. Sin muchas palabras les dijo dónde nos reuniríamos. Llegamos a casa de la joven. Su bebé lloraba, como si presintiera que algo malo ocurría. La madre de la joven lo tenía entre sus brazos, pero no estaba pendiente del bebé. Parecía que estuviese en un trance. Al lado de ella estaba el joven desaparecido, pero como decían los testigos, era él, pero muy diferente. Podemos ver que la madre de la joven no tiene el bebé. Esta parece flotar en una burbuja eléctrica, mientras el joven habla en un idioma desconocido para mí. Parece una letanía o una oración. En eso llegan varios autos con hombres de túnicas plateadas. La madre del bebé recordó que un crucifijo que llevaba al cuello se lo había dado a un sacerdote y este sin más le dijo que no se lo podía quitar nunca. Cuando el joven vio el crucifijo, este dio un destello de luz. El joven lo miró con furia y lanzó un manotazo. A pesar de que estábamos a considerable distancia, todos caímos al suelo. El otro joven se fracturó la clavícula. La madre del bebé quedó inconsciente, yo a su lado también adolorida. La otra joven en un estado de shock. Yo sentí más que terror y pánico. Era un horror que llenaba mi cuerpo. No sabía por qué estaba pasando esto. En eso, los hombres de las túnicas entraban con una Biblia, una daga, algunos brebajes y un gran crucifijo. Nos pidieron apartarnos. Se encerraron y empezaron a hablar en un idioma desconocido. Se quedaron allí con el joven y el bebé. Más que hablar, gritaban. Estaban realizando un exorcismo. La joven madre no entendía el porqué. Mientras fui con la madre del bebé a ver cómo seguía su madre, esta había vuelto en sí. Nos contó una historia a la cual ella nunca le prestó atención o simplemente le daba miedo creer que fuera verdad. Esta decía que en el seno de su familia nacería un niño con una marca en especial. Cuando éste naciera, el demonio que estaba preso vendría por él. La marca la tenía aquel bebé, el cual, como para hacer más tenebrosa la historia, lo habían bautizado Ángel. Ese demonio necesitaba la sangre del bebé. El juego del cementerio, todo fue planeado por el chico que estaba adentro. Necesitaba liberar al demonio, pero el niño de la marca debía estar presente. Por eso llevó a la madre. Esta, al escuchar esto, empezó a gritar como loca: ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Ella entendía que iba a morir. En ese momento se escucha un grito desgarrador en la habitación. Un grito de rabia y de dolor. Al rato salen los hombres de las túnicas plateadas y el sacerdote. Traen el bebé en manos. Está vivo y ya no tiene ninguna marca. El sacerdote nos pidió no decir nada de esto. Hay secretos que es mejor dejarlos así para que el mundo siga siendo mundo. Nos dijo también que la Ouija no es un juego. No todo el que dice ser amigo lo es,
El joven desaparecido había muerto en el exorcismo. Los hombres de túnica plateada se llevaron el cuerpo. De este nunca más se supo. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo.